Em, bueno, pues a petición de alguien, que ahorita diré quién, tengo que responder una pregunta que fue de México en la época de las dictaduras de Latinoamérica. Bueno, no era como tal esa pregunta, pero era de más bien si México había tenido una dictadura. Como tal, no. Antes que nada tengo que aclarar un par de cositas. Es que perdonen si se escucha espantoso, estoy grabando con mis audífonos y pues no son de la mejor calidad. Y también quiero agradecer a Omi, no sé si por ahí esté, que básicamente me dijo que hiciera este video para aclarar eso. Voy a intentar aclarar lo mejor posible porque investigué lo que pude básicamente y es lo que tengo. Y bueno, es hora de iniciar todo esto. Bueno, básicamente tengo que también aclarar un término antes de continuar y es básicamente la terapia o doctrina de shock. La terapia de shock se basa básicamente en torturar a las personas para poder reprogramarlas, por decirlo de alguna manera, eh, e implantarles nuevas ideas. La doctrina del shock se basa en lo mismo, pero básicamente es a escala país, básicamente. Por ahí en la descripción dejé un video que es un documental que explica a fondo todo esto y que toma tanto el tema de la terapia de shock y del neoliberalismo, tanto en América Latina, bueno, un poco, no todo, toca más los temas de Chile y Argentina, y también lo que pasó en Europa y parte de Euroasia. Bueno, eso lo tenía que explicar un poquito antes. Y bueno, como muchos saben, entre los años 60 y 80 del siglo pasado básicamente, y en algunos casos hasta los años 90, en Latinoamérica fue orquestado algo de Estados Unidos que se llamaba el Plan Cóndor, que bueno, era básicamente como propaganda estadounidense para evitar el socialismo. Y básicamente eso afectó a toda Latinoamérica. El problema es que en ese plan ahí no está especificado que México participe. Pero bueno, como México tiene pegado prácticamente a los estadounidenses, era obvio que no nos podíamos salvar. Primero tenemos que ver que es una dictadura. Y bueno, básicamente es un gobierno en el que se concentra todo el poder en un individuo o grupo. En este caso podría ser un partido político. Sin que estos tengan que pegarse a una ley o básicamente tener que seguir las leyes, es decir, pueden hacer todo lo que quieran a su antojo. Y viendo en esta historia, en México, en esos años podemos dar cuenta que no había como tal una dictadura, o bueno, no existió. Sin embargo, sí existe algo que podría ser como un régimen, entre comillas, y aquí tenemos que ver que es un régimen, que son el conjunto de reglas o la forma de gobernar un país. Pero aquí vemos y ya vamos a comenzar a enterar de lo que pasó con México en esos años. Bueno, básicamente en esos tiempos el poder recayó en un partido político, en este caso el PRI, y sería básicamente un régimen entre comillas. Y ahorita vamos a ver cómo yo así como yo lo pongo, ubico estos hechos. Yo los ubico desde el comienzo, o bueno, lo pongo desde ahí, desde el 2 de octubre de 1968, durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz Bolaños, ya que en este movimiento se vivió una represión brutal hacia los estudiantes, tanto del Instituto Politécnico Nacional como de la UNAM, lo cual concluyó con prácticamente una masacre de ellos en Tlatelolco. Las protestas se debían a que en ese momento había una desigualdad social impresionante, como hoy en nuestros días. Yo lo pongo desde aquí porque básicamente desde ahí se comenzó a ver la represión del gobierno hacia las manifestaciones de diversos tipos. Y bueno, desde aquí doy un salto hasta el gobierno de Miguel de la Madrid, y aquí veremos las intenciones del Plan Cóndor. Y bueno, aquí antes que nada voy a ver eso, las intenciones del Plan Cóndor en Latinoamérica, y voy a exponer lo que básicamente pasó. Como tal le conocemos como capitalismo a todo lo que pasó en esa época, pero el término correcto debería ser neoliberalismo. Y bueno, esto se libró o se impuso más que nada para acabar con el socialismo, en especial en Latinoamérica. Pero antes que nada, ¿qué es el neoliberalismo? En palabras simples, es volver más ricos a los ricos a costa de los pobres. Es decir,
básicamente bajar impuestos a la gente rica y aumentar a la gente pobre, entre comillas, para que estos mismos de arriba puedan, entre comillas, dar empleo a los de abajo. En términos lógicos sonaría bien, pero en términos prácticos es una reverenda estupidez eso. Bueno, todo el mundo lo sabemos. Y acá abajito en el link les dejaré algunas cositas más para que los lean, que ahí vienen sobre qué pasó en lo que dije arriba del 2 de octubre. Y también les voy a dejar links sobre el neoliberalismo. Bueno, ya regresamos a México durante el gobierno de Miguel de la Madrid. Bueno, en esta etapa comenzó más a fondo el neoliberalismo en México. Básicamente se inició la venta de paraestatales del sector privado. Muestra de ello es que al inicio del gobierno de Miguel de la Madrid, el Estado mexicano contaba con alrededor de 1.155 empresas repartidas en 45 sectores distintos. Y al finalizar su mandato, tan solo seguían 402 empresas en 23 sectores al mando del Estado. Bueno, por obvias razones, sonaba ilógico que la población se dejara pasar así como si nada fuera todo eso. O sea, son empresas y si las venden a alguien, obviamente van a cambiar muchas cosas, incluyendo los salarios y todo eso. Pero bueno, pasó lo que podríamos considerar como fortuna, desgracia, del mismo infierno. Bueno, entre comillas. Y fue que en 1985 ocurrió el famoso terremoto que azotó la Ciudad de México. Y aquí es cuando viene a aplicar básicamente la terapia de shock. Y es que en estos casos se aplicó la terapia de shock porque la población estaba en jaque, tenían miedo de salir a las calles, y solo podían ayudar. Y también se vio esto porque hubo bastante poco apoyo del gobierno hacia la población afectada. Muestra de ello es que nunca hubo un conteo total de los fallecidos de aquel evento, solo hubieron estimaciones. Viendo pues que en este periodo el gobierno ya había comenzado con el neoliberalismo, bueno, su sucesor de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, siguió con esto, pero llevándolo a niveles un poquito más exagerados. Durante su gobierno cabe resaltar un par de cosas, bueno, no un par, pero ciertas cosas. Durante su gobierno se llegó a privatizar el 90% de 1.155 empresas. Es una cantidad impresionante de empresas. Se hizo la venta de Telmex a un precio ridículo porque prácticamente era regalado para aquella época, y con esto se hacía la venta de prácticamente gran parte de las telecomunicaciones que existían en el país a alguien que se llamó Carlos Slim, perdón. Y ahí abajo les dejo también una notita para que lo lean. Y finalmente, otra que pasó fue del Tratado de Libre Comercio. Y esta básicamente fue la que más afectó de todas, principalmente porque las empresas mexicanas que todavía estaban ahí, bueno, todavía están algunas, pero bueno, no tenían el capital suficiente para competir contra las empresas estadounidenses y canadienses. Obviamente iba a ser como una derrota, por decirlo de alguna manera, de esas empresas. Y bueno, durante este periodo, aquí no sabría explicarles muy bien de quién fue el error, si de Carlos Salinas o de su sucesor. Y fue algo llamado el efecto tequila o el error de diciembre. Y era básicamente que el país entraba en una crisis económica profunda, ya que se perdió prácticamente el 40% de las reservas económicas del país a nivel internacional y hubo fuga de capitales, por ende hubo una depreciación impresionante. Y bueno, durante los siguientes años, o sea, ya casi hasta nuestros días, siguió con el modelo neoliberalista, aunque literalmente fue ya menos, porque no había tanto que vender. Entonces lo que se siguió también fue con la terapia de shock o la doctrina de shock, como le quieran decir. Aquí saltó el gobierno de Felipe Calderón, en el que se libró la llamada guerra contra el narcotráfico, la cual provocó una cifra de muertes impresionantes, dejando 120.935 muertos nada más por eso. Únicamente por intentar combatir al narcotráfico, esa cantidad de personas murió durante el periodo de 6 años que duró el gobierno de Felipe Calderón. Esto básicamente yo sí lo viví y fue
uno de los periodos en los que la gente tenía más miedo de salir a la calle, y es ahí donde se le llama la terapia de shock, básicamente porque la gente estaba tan asustada que ante cualquier movimiento del gobierno ya no se podía hacer muchas cosas por temor a morir, básicamente. Y en el actual gobierno, que ya casi se acaba, Lord Enrique Peña Nieto también dejó unas terapias de shock por ahí, y la más importante o recordada hasta ahorita fue la de la desaparición de los 43 estudiantes de Guerrero que protestaban contra la reforma educativa. Estos desaparecieron sin dejar rastro alguno. Y bueno, aquí ya saco la conclusión que como tal en esos años en los que Latinoamérica estuvo bajo una dictadura, México no tuvo como tal una dictadura. Bueno, como tal no. Yo lo denominaría más como un régimen entregado al 100% al neoliberalismo. Y esto se nota básicamente por todo lo que sucedió, porque básicamente diversas empresas que eran del Estado se privatizaron, literalmente. Y bueno, pero esto ya fue a diferentes escalas. La diferencia más importante que hubo entre todo lo que acabo de decir y Latinoamérica es que como tal aquí no hubo un golpe de estado o intervención directa 100% de fuerzas militares. Sí hubo policía y ejército involucrado, pero no a la escala que existió en Latinoamérica. ¿Y por qué digo que como tal no hubo una dictadura y es más un régimen? Fue porque básicamente el PRI, que es el partido político que gobernó desde ese entonces, salvo por dos presidentes que fueron Vicente Fox y Calderón, pero que básicamente siguieron los mismos pasos del neoliberalismo, es que estos mismos fueron elegidos de manera democrática, entre comillas, y pues básicamente eso no se puede llamar dictadura. Como tal dije que tiene tintes de dictadura porque básicamente sí fue un control total, entre comillas. No fue absoluto como para hacer lo que sea con las leyes, pero sí fue tipo amedrentar a la gente para que no hiciera esas cosas. Y también lo digo porque ese partido político ha estado en los escándalos más corruptos de México, y técnicamente es uno de los partidos que más ha gobernado el país, salvo dos ocasiones, y esta que va a ser del 2018, la gente no había votado por otro partido, entre comillas. Y bueno, eso es lo que hay que decir. Como tal, no hubo régimen, no hubo dictadura, fue el régimen que se entregó al 100% al neoliberalismo, y pues básicamente fue eso. Y aquí tengo que decir unas cosas. No tengo la verdad absoluta, no estoy 100% seguro de lo que dije aquí, más que nada porque es lo que pude redactar con la información que encontré. Y bueno, si alguien tiene más información de esto, más que lo haya vivido en persona o no sé, algo así, y que quiera aclararme, yo gustoso lo leeré en sus comentarios. Y bueno, sin nada más que agregar por el momento, bueno, como dije, la conclusión es que no hubo dictadura, hubo un régimen que se entregó al neoliberalismo completamente. Y bueno, actualmente, por lo menos yo que soy mexicano, sigo viendo que se pagan las consecuencias. Pero bueno, quitando todo eso, yo me despido, así que chao.